Bien, sean bienvenidos a este nuevo video, continuando con nuestra serie de estructuras de datos. En esta ocasión vamos a hablar de nuestra primera estructura de datos dinámica, que vendría a ser la lista. ¿Qué podemos hablar de la lista? Es una estructura que agrupa datos del mismo tipo, donde cada dato posee un antecesor y un sucesor o siguiente. Los únicos datos que no cumplen esa condición son el primero, que no posee un antecesor, ¿no? Es decir, es nulo, y el último, que no posee un sucesor, que también es nulo. Se puede hacer una subdivisión según el uso de memoria, donde pueden ser listas contiguas, que es una mezcla de estructuras estáticas y dinámicas, utilizando por ejemplo un array, ¿no? El arreglo, modificando su tamaño a medida que incrementan los datos. Esto lo habíamos mencionado en un video anterior, diciendo de que si yo quiero utilizar un arreglo para almacenar una cantidad indeterminada de datos, pues lo puedo crear con una cierta capacidad, ¿no? Por decir 10. Y en el momento en el que necesite más de 10 datos, pues creo un nuevo arreglo, por decir de 20, ¿no? Duplicando el tamaño. Copio los 10 valores que ya tenía a ese nuevo arreglo de 20 de capacidad y vuelvo a ese arreglo de 20 mi nuevo almacén de datos, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con el anterior? Pues en algún momento se va a borrar de nuestra memoria gracias al garbage collector. La otra categoría serían las listas lineales, que utilizan enlaces para conectar los datos almacenados, ¿no? Son las denominadas listas enlazadas. Ya habíamos mencionado que un enlace o puntero es básicamente una indicación para saber en qué dirección de memoria se encuentra un dato. Bien, continuando con eso, lo que podemos decir es que es importante definir el comportamiento mínimo que requiere toda estructura para entrar en la categoría de lista. Para ello, mediante el uso de una interface, se definen algunos métodos básicos que toda lista debería tener. Hay que recalcar que en este caso, como nosotros estamos creando nuestra propia lista, nuestra propia estructura, le podemos añadir los métodos que veamos más convenientes, ¿no? Algunos tal vez requieran de un método que divida la lista en partes iguales o que simplemente la clone o la vacíe, ¿no? Algo específico, entonces la puede crear, ¿no? Pero los métodos que serían prácticamente indispensables para considerar una estructura como lista sería saber si la lista está vacía, insertar un elemento que por defecto siempre lo haga al final, conocer el tamaño de la lista, insertar un elemento dada una posición, siempre que la posición esté dentro del rango, es decir, dentro del sea mayor o igual a 0 y menor al tamaño, ¿no? Eliminar un elemento dado una posición, nuevamente validando, y acceder al elemento de una posición, nuevamente considerando el tema de que sea una posición válida. Nuestra interface quedaría algo así, donde vamos a tener nuestros 6 posibles métodos, ¿no? El vacía, insertar dado una posición, eliminar, acceder y la longitud. ¿Qué más podemos decir? Las listas lineales, en este caso, que van a ser las que vamos a ir construyendo, podemos identificar 5 posibles tipos, ¿no? Que son la lista de simple enlace recursiva, la lista de simple enlace a base de nodos, la lista de doble enlace, la lista circular de simple enlace y la lista circular de doble enlace. Empezaremos por la primera, la lista de simple enlace recursiva. Se denomina lista de simple enlace a la estructura que solo maneja un enlace para la conexión de sus datos, siguiendo una misma dirección, es decir, no existen ciclos. Ya habíamos mencionado en el caso de las estructuras de datos lineales, a través de un punto inicial yo puedo acceder a cualquier dato de la estructura. En el caso de una lista de simple enlace,
recursiva, esta cumplirá también el rol de nodo. Habíamos mencionado nosotros de que el nodo es el elemento base para toda estructura de datos. En este caso, la lista de simple enlace recursiva pues cumple la función de nodo. Tal vez no use como tal una clase nodo, pero la lógica interna de lo que representa un nodo está implícita en esta estructura. Por lo tanto, estará encargada de almacenar el dato y un enlace que lo dirija hacia el siguiente elemento, ¿no? Básico para lo que vendría a ser el nodo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo añado, lo voy a retroceder, si yo veo esta situación, tengo acá un dato 1, y apunto al null, ¿correcto? ¿Qué pasa si yo inserto un nuevo dato? Entonces genero una nueva lista L2, que va a tener su propio dato y que va a apuntar al null, ¿no? Es decir, no viene nadie después de él. ¿Qué sucede si inserto un nuevo dato? Entonces genero una lista L3, ¿no? Una nueva lista que va a tener su propio dato y que este apunta al null. Pero en realidad la secuencia de los elementos sería que el dato 1 apunta, o sea, después del dato 1 apunta a una nueva lista. Y esta nueva lista tiene su propio dato y a su vez apunta a otra lista. Y esta lista tiene su propio dato y a su vez apunta a otra lista que en este caso no existe, ¿no? Entonces algo así iría la lógica. Esta estructura, que sería la lista de simple enlace recursiva, agarra su dato y un enlace a la siguiente lista, y así sucesivamente. Al cumplir las funciones de un nodo, implica que toda lista de simple enlace recursiva, de ahora en adelante denominada lista ser, ¿no? Un poco para abreviarlo, deberá conocer el dato que almacena y el enlace que le permite acceder a la siguiente lista, ¿no? Que a su vez posee el siguiente dato, ¿no? Entonces nuestros atributos obligatorios serían el dato almacenado y el enlace, ¿no? al siguiente elemento. Para la construcción de nuestra lista, considerando los atributos previamente definidos, tenemos que establecer que toda lista de simple enlace recursiva inicialmente se crea sin ningún elemento almacenado, de momento. Por lo tanto, el constructor solo tendrá que iniciar los atributos en null. Entonces, la única misión del constructor, en este caso, es establecer que los datos de nuestra lista están vacíos, ¿no? O sea, no se ha almacenado nada de momento, tanto en el dato como en el enlace. Al ser una estructura que entre en la categoría de lista, debemos cumplir con aquellos métodos mínimos que toda lista debe tener. Ahora procederemos a mostrar la implementación para los siguientes nodos, ¿no? Saber si la lista está vacía, insertar un elemento, conocer el tamaño de la lista, insertar un elemento dado una posición, eliminar un elemento dado una posición y acceder al elemento de una posición. Eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Vamos a ir desglosando cada uno de estos métodos, ir explicando cuáles pueden ser los posibles casos y tal vez alguna que otra particularidad. Bien, eso sería todo por este video. Espero hayan ido entendiendo. En este caso, mencionar de que la lista de simple enlace recursiva también cumple la función del nodo. Entonces decíamos, el nodo, su función es guardar el dato y el enlace, ¿no? Para eso nomás existe. En este caso, la lista de simple enlace recursiva hace esa función. Guarda la información del dato almacenado y a su vez guarda el enlace que le permite llegar al siguiente dato, ¿no? Si no existe el siguiente dato, pues va a apuntar a un null, ¿no? Eso también lo habíamos mencionado al principio de esta serie de videos, de que el primer elemento
su antecesor va a ser null y del último elemento su sucesor va a ser el null también. Entonces esos conceptos hay que manejarlos porque nos van a ir sirviendo a medida de que avancemos en la creación de nuestras estructuras. Correcto, eso sería todo por este video. Espero lo hayan entendido. Muchas gracias por ver y hasta luego.